Bueno, buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? No parece que estén muy bien porque los veo muy desanimados. Buenas tardes, iglesia. ¿Cómo están? Muy bien. Y para empezar, quiero hacer una cosa. ¿Será que pueden levantar las manos solo las mujeres? Quiero saber en dónde me estoy moviendo. Solo las mujeres, levanten las manos. Wow. Oh, hombres. Gracias, muy amable. Y ahora, por favor, los hombres levantan sus manos. No, está como parejo. Bueno, ¿cómo están todos? Seguimos en nuestra serie. ¿Cómo se llama la serie? ¿Cómo? Recarga tu alma. Y el pastor nos ha hablado en el comienzo del año. La primera reunión empezó con resoluciones. ¿Y qué nos dijo? La importancia de poner las cosas ¿en qué? En orden. ¿Quieres tener un mejor año? Entonces la palabra rema fue poner las cosas en orden. Amén. También vimos la importancia del ayuno y de la oración, donde el pastor nos hablaba cómo Jesús fue llevado al desierto a orar y nos hizo énfasis allí, porque la práctica del ayuno y de la oración, que es lo que estamos haciendo como iglesia todos juntos. Y hablamos también de un tema que fue resurgiendo ¿de qué? De la tormenta, ¿sí? Eso lo vimos la semana pasada y hoy traigo un tema que se llama en la calma y en la confianza. Amén. Pero antes quiero que me ayuden a orar, ¿vale? Vamos a hacer una oración para entrar en el tema. Padre, yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, Señor, por la gracia del Señor soy lo que soy. Y hoy te presento, Señor, hasta tu iglesia, el fruto de tu aflicción. Solo tú, Padre, conoces en qué lugar están. Solo tú sabes cómo está su corazón, Señor. Padre, tú sabes cuántos años llevan de conocerte, o si hoy es el primer día que están entrando delante de ti. Padre, yo te los presento. Yo te pido que les hables al corazón. Yo te pido, Padre, que seas tú propicio a sus peticiones, que seas restaurando sus almas y que seas, Señor, dándole la fuerza que ellos necesitan para continuar el camino que tienen por delante. Yo te ruego, Padre, que seas tú, Señor, con nosotros. Su palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Y tú eres, Señor, Espíritu. Y los que te adoran tienen que adorarte en espíritu y en verdad. Y acá estamos, Padre, para escuchar tu voz y para que tú nos hables conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, antes de empezar el tema, como el pastor dijo, yo hago parte del equipo de oración de la iglesia. Y allí en el equipo de oración de la iglesia yo me doy cuenta que nosotros hemos sido justificados por la sangre, por el poder de Cristo, pero estamos en un proceso de transformación. Y en ese proceso de transformación, ¿qué pasa? Muchas veces no hay calma y no hay confianza. De pronto sabemos una palabra y esa palabra la podemos recitar, pero hay algo en nuestro corazón. Y hoy yo quiero hacer énfasis en este tema, en la calma y en la confianza. Amén. Antes de empezar, vamos a darle el significado a lo que es confianza, de acuerdo al hebreo. Entonces, esa palabra dice que confianza es seguridad o un sentimiento de estar en un lugar de refugio y sin peligro. Es un sentimiento de seguridad, pero también es un sentimiento de estar ¿qué? En un lugar seguro, sin peligro. O sea que es una esperanza firme que se tiene en alguien o en algo que da un vigor. ¿Para qué? Para orar. Amén. ¿Da qué? Un vigor. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Y estamos en esta serie Ayuno de Oración y quiero poder explicar por qué es una fuente de vigor el ayuno y la oración. Ahora, la palabra calma en el hebreo significa una persona no perturbada, tranquila, ¿sí? No perturbada y tranquila.
Y lo más importante es, aunque las cosas no estén como tú quieres. Amén. Una persona no perturbada, tranquila, aunque las cosas no estén como queremos. Ahora, la pregunta hoy es, ¿qué está afectando tu corazón? ¿Qué te tiene preocupado? Cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios, una vez lo dije en alguna conversación que tuve con ustedes como iglesia, que lo más importante es la honestidad. Nosotros no venimos a la iglesia a aparentar delante de Dios nada, porque Él es el Dios que conoce lo más profundo de su corazón. Él sabe qué es lo que necesitas en este momento. Y la pregunta es, ¿hay cosas que te pueden desestabilizar o algo te está desestabilizando hoy? Y quiero que ustedes se cuestionen. ¿Cómo está el trabajo? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está esa relación padres e hijos? ¿Cómo está esa relación esposa-esposo? ¿Cómo está esa relación con Dios, con tus padres? ¿Qué hay allí? ¿Qué guardas en el corazón? Hoy es un día para escudriñar, para saber qué nos puede o qué nos está causando daño. Dice la palabra en Juan 14:1, no se turbe, no se azare, no se intranquilice tu corazón. Confía en Dios, confía también en mí. ¿Quién decía esto? Jesús hablando. Jesús hablando a la iglesia. Por favor, no se turbe el corazón de ustedes. Confíen en mí. Y en 2 Corintios capítulo 10, verso 5 dice, porque las armas con que luchamos no son las del mundo, sino que tienen el poder divino para derrumbar fortalezas. Porque las armas con las que luchamos no son las armas del mundo, sino son armas divinas que tienen poder para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es la fortaleza mental que hay? Ustedes como líderes, ¿cuánta gente pueden estar hoy cautivos en medio de un vicio, de la desesperación, de la angustia? Recuerde que el Señor nos dijo que los últimos tiempos, y yo creo que estamos más en últimos tiempos que en esa época, vendrían tiempos muy peligrosos, porque el hombre iba a ser amador de sí mismo. Y cuando el hombre es amador de sí mismo, generalmente lo perturban fácilmente. Amén. Entonces, cuando hablamos de ayuno y oración, en 1 Corintios 14, 15 dice así, adoraré con el espíritu, pero adoraré también con el entendimiento. Y yo quiero traer la palabra del ayuno y de la oración como un acto de adoración. Y 1 Corintios 14 está diciendo, todo acto de adoración tienes que hacerlo con el espíritu, pero también con el entendimiento. Dice allí, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Porque si vamos a Eclesiastés 5, dice que al Señor no le agrada los que se presentan y prometen y no cumplen. ¿A ustedes les agrada? Silencio absoluto. Entonces, quiero explicar qué es esto del ayuno un poco más allá. Y entonces, el ayuno, uno, no es hacer una huelga de hambre a Dios. ¿Estamos? El ayuno no es hacer una huelga de hambre para doblegar la voluntad del Padre. No es.
No fue hecho para eso. Tampoco es para satisfacer los propios deseos. Voy a leer Isaías 58, 2, 5. Lo voy a leer en la nueva versión internacional. Dice así: anuncia a mi pueblo que me busca cada día y quiere saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga cama de cilicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová. Y entonces entramos en el contexto. Allí en el libro de Isaías el Señor había mandado una palabra a un pueblo que era conocedor de las leyes, pero habían tomado la palabra de Dios como actos litúrgicos, como una tradición, pero en realidad no habían entendido el poder del ayuno. No habían entendido que en el ayuno principalmente hay una transformación del alma hacia la justicia de Dios. Cuando ayunes no es para hacer una huelga de hambre. Cuando ayunes es para buscar el rostro de Dios y para que esa palabra entre en ti y te transforme. 1, espiritualmente. 2, mentalmente. Y 3, en tu comportamiento. En Éxodo 34 el Señor dice: yo soy aquel que perdona tu iniquidad, que perdona tu rebelión, que perdona tu pecado. 3 cosas. Iniquidad tiene que ver con la parte espiritual. El Señor ya pagó en la cruz del Calvario y te puso en paz con Dios. Espiritualmente tienes confianza de venir delante del trono de la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor ya pagó la justicia que nosotros no habíamos dado con su propia sangre. Pero mientras Él vuelve, nos dejó una tarea: trabajar en el alma y en el comportamiento. En el alma, allí es donde están nuestros pensamientos. Y esos pensamientos, ¿qué hacen? Se rebelan. ¿Se rebelan contra quién? Contra la palabra de Dios. Y obviamente que cuando se rebelan, nos llevan a tomar decisiones que después nos meten en problemas. ¿O solo le ha pasado al predicador que está hoy acá? Nos pasa a todos, ¿no es cierto? Entonces el Señor deja un arma para su iglesia. Nosotros ahorita vemos que el ayuno es una práctica no solo en todas las religiones que existen. Los que no tienen religión también están ayunando. ¿Por qué? Porque científicamente se han llegado a conclusiones y ellos están aprendiendo. Entonces, voy a utilizar Zacarías 7:6, que dice: cuando comen y beben, ¿acaso no lo hacen para sí mismos? Y es otra vez Dios hablando en un día de ayuno. Cuando ustedes comen, ¿por qué lo hacen? Porque lo necesitan. ¿Amén? O sea, necesitamos recargar fuerzas, necesitamos alimento. El Señor así nos diseñó. Y entonces con esa pregunta estaba diciéndoles la otra pregunta que no la menciona. ¿Y cuando dejan de comer no es para ustedes mismos? Eso no es para moverme a mí como Dios. Es un regalo para ustedes. Y si nosotros lo vemos desde la parte física,
nosotros vemos el sistema nervioso que está dentro de nosotros. ¿Sí aparece ahí el sistema nervioso? Hay una diapo que tiene el sistema nervioso. ¿Sí parece el sistema nervioso? ¿Ustedes qué opinan? Sí, ¿no es cierto? Parece el sistema nervioso. Entonces, nosotros como seres humanos tenemos un sistema nervioso autónomo y sensitivo, pero voy a hablar del autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que se encarga de que mientras usted duerme o está haciendo algo desconcentrado, ese sistema nervioso es el que hace que funcione el corazón, las vísceras, las glándulas salivales, las glándulas lagrimales, la pupila, los pulmones, el estómago, el intestino, el colon. Y estudios llegan a la conclusión que cuando una persona ayuna, permite al cerebro que cumpla otras funciones diferentes a la digestión. O sea, que comemos tanto que el cerebro está ocupado solo en hacer digestión. Pero, según diversos estudios, principalmente la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, señala que esta práctica puede alargar la vida, ya que mejora la salud celular y desencadena una adaptación a periodos de escasez de alimento que conocemos como la flexibilidad metabólica. Cuando el Señor dice, cuando ustedes comen, ¿para quién comen? Para ustedes mismos. Y cuando ustedes ayunan, en realidad se están haciendo un favor. ¿Por qué? Porque permiten al cerebro funcionar en todas sus dimensiones. No solo buscando glucosa, sino que transforma la energía del cuerpo de glucosa a ácidos saturados. ¿Para qué? Para que haya una renovación neuronal. Igualmente, el ayuno regula el sistema nervioso y el sistema nervioso simpático, que hace que el cuerpo reaccione rápidamente a acontecimientos estresantes o atemorizantes, y el sistema nervioso parasimpático, que controla las funciones del cuerpo cuando estamos en calma y en reposo. ¿Qué pasa? El Señor nos puso dentro del sistema autónomo, nos puso el sistema nervioso parasimpático y el simpático. El simpático es el que nos genera ese estrés para salir corriendo, para huir, para defendernos. Pero el otro, el parasimpático, es el de la calma. Y lo que está pasando en los últimos días es que el hombre vive en el sistema simpático. ¿Qué pasa cuando vivimos en el sistema simpático? El cerebro no funciona correctamente porque es en estrés. Y lo que no es tan útil lo deja quieto. No se produce saliva, no se producen lágrimas de los ojos. Y en vez de estar funcionando todo el sistema en cada órgano, le deja solo la parte digestiva, esta parte de acá, que sea la que haga funcionar el cuerpo. Y entonces hay muchos problemas estomacales, glandulares. Cuando nosotros ayunamos es para nuestro bien. Y lo estoy hablando solo en la parte física. Pero el ayuno no es solo para la parte física. Para la parte física se le queda a las personas que no tienen la fe que nosotros tenemos. Y para ellos es bueno. Y la medicina ha comprobado que haciendo este tipo de actividades han reducido de peso, han mejorado su tensión, han podido quitar los problemas de diabetes. Pero el fundamento principal del ayuno no es el cuerpo. Amén. Entonces, ¿cómo vemos esto del ayuno bajo la perspectiva de Jesús? Entonces, Jesús en Mateo 4:4 llegó y dijo, en Mateo 4:4, cuando el Señor fue llevado al desierto por el enemigo, llegó y dijo lo siguiente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los pongo en el contexto.
Jesús, por el Espíritu, fue llevado al desierto a ayunar. Antes de empezar todo su ministerio, antes de escoger las personas que lo iban a acompañar. Y estando allí, llega la tentación. El mismo enemigo que lo invita a transformar una piedra en pan. Y el Señor, utilizando Deuteronomio capítulo 8, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué está diciendo entre líneas? Que el ayuno es para llenarte del alimento que sale de la palabra de Dios. Amén. O sea, que si tú estás ayunando y no tienes tiempo de lectura de la palabra, hay algo raro por ahí, estás haciendo el ayuno de los de afuera. Porque el objetivo es que cambies el alimento por la palabra. Amén. Ahora, eso tiene un propósito que todavía no lo he explicado. El Señor, viendo cómo estaba el comportamiento de la gente y siendo Él el cumplimiento del profeta Isaías, porque Él era el cumplimiento de esa palabra, llega y dice lo siguiente: cuando den ofrenda, cuando ayunen, cuando oren, no sean como los hipócritas que les gusta ser vistos. Antes bien, ustedes tienen que dar una respuesta del profundo secreto que tienen con el Señor. No sean como los hipócritas que les gusta ser vistos. Yo no quiero ser uno de esos. Yo no quiero ser un hipócrita. ¿Ustedes sí? Levante la mano el que quiere ser un hipócrita. Yo no quiero ser un hipócrita. Entonces, cuando yo llego a esa lectura y en un día de ayuno, entonces, ¿cómo se siente usted? Así, con los brazos caídos, con las ojeras grandes. Y usted llega y lee esa palabra. ¿Qué pasa en su espíritu? No, me lavo la cara, sonrío a mi esposa, tengo que estar de mejor humor. ¿Por qué? Porque el Señor me está dando un consejo de lo que tengo que hacer en un ayuno. Cuando yo empecé el ayuno, hacer medio día de ayuno me daba un genio. No lo podía soportar, medio día de ayuno, o sea, que me quitaran solo el desayuno. Me daba mal genio. ¿Y qué pasaba en esos días de ayuno? Generalmente terminábamos en discusiones. Pero estamos empezando, no llevamos sino días, meses de pronto. Pero lo más importante es que nos invitaban ¿a qué? A la oración, nos invitaban a la reunión, nos enseñaban la palabra entre semana. ¿Y qué decía la palabra? Cuando ustedes ayunen, no sean como los hipócritas que solo quieren ser vistos. Y también me la aprendí con dar. Sí, cuando ustedes den algo, no sean como los hipócritas que hacen sonar la campana para que miren que ustedes están haciendo una obra justa. Y también me lo aprendí con la oración. Cuando estés orando, no seas como los hipócritas, que les fascina solo orar en público, pero no tienen intimidad con Dios. Y todas esas palabras que venían haciendo en mí, una transformación. Porque claro, ¿a quién no le gusta ser visto y aplaudido? Está en el ser humano y el Señor lo sabe. Entonces, el ayuno, bajo la perspectiva de Jesús, iba más allá. Decía: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Y yo les estoy hablando de la calma y de la confianza, pero estoy tocando mucho el ayuno, porque el ayuno y la oración es un acto de justicia. Y todo acto de justicia produce paz. La pregunta es, hoy, allí, ¿cuáles son tus actos de injusticia hoy que te están quitando la paz? Porque todos queremos estar en esa paz. Amén. Dice el Señor en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy.
yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Jesús, el autor y consumador de la fe, fue a una cruz y pagó por cada uno de nuestros errores. Y Él nos dice, a cambio yo les regalo a ustedes la paz. Pero ¿saben una cosa? Busquen la paz y síganla. Y como cristianos, hay veces se nos olvida esa parte esencial. ¿Dónde tengo que buscar la paz? ¿Es que la tengo que buscar en mi casa? ¿Qué opinan? Ayúdenme porque están como tan silenciosos. ¿Dónde tengo que buscar la paz? ¿En mi casa? ¿Sí creen? ¿Dónde más? ¿En el trabajo? ¿Será que en la iglesia tengo que buscar la paz? O sea que cuando usted está buscando la paz, usted está dando un acto de adoración pública al Señor, porque usted se vuelve un agente de paz. Amén. En todo lugar, cuando a ustedes se les pregunte algo, dice la palabra, que sus palabras sean sazonadas de tal manera que avergüencen la agresividad y llegue la paz. Pero yo, con todo y esto que les estoy enseñando, yo mismo me equivoco. Y entonces el Señor me dice, las armas que yo te he dado son poderosas en Cristo para la destrucción de fortalezas. Ven a mi hijo, ven a mi hija y pongámonos a cuentas porque yo ya pagué tus errores. Solo quiero que tú los reconozcas delante de mí y que salgas a vindicar al que tú has ofendido. Amén. Eso es muy fácil, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la oración? Para explicar esto, voy a utilizar Isaías 30:15. Y dice así: ustedes se salvarán solo si regresan a mí y descansan en mí. En la calma y en la confianza está su fuerza. Porque yo no he venido a llamar justos, sino, lo voy a poner así, yo no he venido a llamar gente que no rompe ni un plato. Yo he venido a llamar a personas que se equivocan al arrepentimiento. Jesús hablando, yo no he venido a llamar gente que no rompe ni un plato. Yo he venido a llamar gente que se equivocan para que vengan al arrepentimiento. El ayuno y la oración es la manera como yo me vuelvo al Señor. ¿En qué? En una actitud de ¿qué? De arrepentimiento. Pero el Nuevo Testamento lo desarrolla con la palabra griega metanoia, que es el arrepentimiento, o sea, el volvernos al Padre mentalmente, espiritualmente y en nuestro comportamiento. Metanoia significa que tú primero reconoces delante de Dios que cometiste un error con tu esposa o con la persona, con tu prójimo. Y cuando lo reconoces, estás trabajando tu mente al decirle ahí mismo a tu alma, eso no lo vuelvas a hacer. Y eso va a generar un cambio en tu comportamiento. Y ese cambio en tu comportamiento está restaurando tu ciudad, tu familia y tu vida. Cuando el Señor estaba en Isaías 30, allá Isaías estaba hablando del Señor lo que iba a hacer. Del capítulo 1 al capítulo 30 era un llamado al arrepentimiento del pueblo de Israel. Porque estaban rompiendo todo el derecho, estaban haciendo daño y estaban olvidando la ley de Dios. Y todo eso era un anuncio de cómo Jesús iba a venir a restaurar todas las cosas. Él viene a restaurar tu vida hoy. Él viene a restaurar tus pensamientos. Y dice también en Isaías 32:17, porque la justicia producirá paz. Y el resultado de la justicia será calma y confianza eterna.
Y el resultado de la justicia será calma y confianza eterna. El fruto de la justicia es la paz. Y yo les digo hoy, ¿qué cosa injusta estás haciendo con tu hogar hoy? Con tus hijos. ¿Qué daño le estás haciendo? Porque a lo mejor nadie te ve, pero el Dios que ve en el secreto sí lo ve. Y Él está llamando hoy que reconozcas que tienes actos de injusticia para que vuelvas a Él. Para que la paz brille en tu corazón y para que la confianza y la calma eterna sean un escudo para ti. ¿Cómo está tu vida hoy? Yo quiero que te examines hoy. Yo no quiero que salgas de aquí a cometer los mismos errores. Yo no quiero que salgas de aquí a dañar a tu prójimo. Yo le dije al Señor, yo no quiero ir allá a hablar por hablar. Yo quiero que tu Espíritu Santo toque los hogares y las familias. Porque el Espíritu Santo redarguye de pecado, convence de maldad y lleva a la verdad que es Cristo. Cristo no te juzga. Cristo no te está apartando. Si alguien se aparta, eres tú mismo o tú misma. Cristo hoy te está invitando. Te está invitando a que sigamos haciendo las paces. Él ya pagó. Lo único que necesitas es tu sinceridad. Lo único que necesitas es tu corazón. Yo no sé si acá en la sala me están escuchando o a lo mejor es en la web. Pero yo les digo, puede ser la primera vez que has venido acá. Y hoy Cristo te está invitando a que te vuelvas a Él. A que lo recibas como el único Señor de tu vida. Él garantiza una cosa, que los problemas seguirán viniendo, pero te garantiza otra, que te dará la calma y la confianza para que puedas pasar firme todo periodo de angustia, todo periodo de maldad que quiera desestabilizarte. Y yo les voy a pedir que se pongan de pie. El Señor es nuestra roca fuerte y el Señor te ama como eres. Él sabe lo que pasó desde la infancia hasta lo que pasó esta mañana. Él te conoce todo. Él no te ha dejado a un lado. Él sabe cuál es tu angustia. El Señor sabía que cuando yo era un niño, un jovencito, no me gustaba pararme enfrente de nadie a hablar. Y hoy me tiene hablando delante de ustedes. Y yo quiero que preparen su corazón en este momento porque quiero orar por ustedes. Dice la palabra: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí. Pero antes te dice: venid a mí. Venid a mí si tienes una carga. Venid a mí si estás cansado. Recuerda que el fruto de la justicia es la paz. Recuerda que lo que tú necesitas para que te salgan bien las cosas en este mundo físico es la paz. Porque la paz te permite ver con claridad las oportunidades, ver con claridad aún tus errores. El Señor te dice que Él guarda en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en Él persevera. Y hoy quiere que tú perseveres en su pensamiento, que no te dejes mover por las diferentes situaciones de la vida, sino que perseveres en tu comportamiento. Porque Él sabe los pensamientos que tiene para cada uno de vosotros, pensamientos de paz y de bien, para que alcancen lo que ustedes quieren.
La palabra dice: no tendrás temor de malas noticias, porque tu corazón estará firme y confiado en Jehová. Yo les digo, acá dice: no tendrás temor de malas noticias, pero las malas noticias llegan, porque esa es la vida. Pero tú no tendrás temor, porque tu corazón está confiado en Él. Y yo te pido que hagamos una oración, y los que quieran venir, vienen. Los que se quieran quedar allí, se quedan. Pero yo quiero que oremos todos juntos y que puedan traer esta carga al corazón del Señor. Que usted diga: yo no he venido acá como los hipócritas. Yo he venido en realidad a entregarte mi carga y mi dolor. Padre, Señor, es en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te presento este pueblo, Rey. Yo te presento a cada uno de ellos, Señor, oh Dios. Tú conoces el corazón, porque tú eres el Dios del secreto, Padre. Tú conoces claramente lo que está pasando allí, Señor, en cada corazón, en cada alma. Señor, estamos en tiempo de ayuno y de oración, y tú, Señor, estás llevando al hombre, Padre Celestial, a ser conforme a ti. Padre, hoy, Señor, yo te ruego que seas tú, Padre Celestial, tomando, Padre Santo, cada vida, tomando cada corazón, Señor. Hoy hemos entendido que tú no quieres, Señor, un juicio para nosotros, porque tú ya te llevaste el juicio. Tú quieres restaurarnos, Señor, ponernos en perfecta y en completa paz, Señor. Tu palabra dice: venid a mí y hallaréis descanso para vuestras almas. Acá estamos, Padre. Acá estamos entregándote, Señor, todo esto que nos duele. Estamos entregando todo esto que nos ha pasado en la vida. Estamos entregando todos estos fracasos. Estamos entregando esta angustia, Padre. Tú conoces cuántos están en proceso de divorcio. Tú conoces cuántos están en una angustia severa, Señor. Yo te los presento a ti, porque tu palabra dice que tú eres espíritu, Señor, y que en el espíritu eres que sanas al hombre. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, que sea el poder de tu presencia, que sea el poder de tu gracia, que seas tú glorificándote en cada uno de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús.